páginas de pequeñas crónicas, en todo caso hilvanadas por un vínculo común. Pero si algo más allá de lo anecdótico pudiera transmitírseles, los abuelos que cuentan sus batallitas, como dicen por aquí, a sus nietos, eso sería al margen de las imágenes y las historias. Sería algo tan sutil como un soplo, una niebla envolvente, la idea de que los sentimientos construidos en estas etapas de la vida, de amistad y pertenencia, son para siempre y nos permiten sobrevivir. Que les sea llevadero y lo disfruten. Probablemente el episodio será evocado dentro de otro medio siglo por algunos de los asistentes. Yo, desde aquí, al otro lado del charco, trataré de imaginarme la escena reviviendo los trayectos del pasado, los eucaliptus de Lezica, el viejo portón verde, la casona, los cuchitriles de las plazas, los bancos de plaza, las goteras, los charcos y el barro, el manto azul de las piscinas en primavera, los siempre colegas y rivales, las imposibles novias, los distantes profesores. Suena tango como toda evocación. Un recuerdo especial para que ya no están, los que ya no están y que probablemente también irían. ¿Quién les dice? A lo mejor los ven. Abrazos, sufran y disfruten. Vale. Yo le iba a pegar una relajada. Si bien no queremos aburrirlos, sí queremos darles la oportunidad de que si quieren hacer alguna pregunta, por favor siéntanse libres, lo que sea, no hay pregunta boba en absoluto para nada. Sí, sería muy grato para ver nosotros qué es lo que nos preocupa a ustedes. Podemos dedicarnos minutos. Ojalá que no les haya ocurrido mucho. ¿Quién quiere decir algo? Anímense. Primera decisión para la timidez. Claro. Bueno, dentro de 50 años les toca a ustedes. Por ahora callen y disfruten esta preciosa edad y No, los pero en serio, ¿no tienen preguntas? No, en serio. No. Yo creo que sí. Miren, muchachos, acá tienen como, no sé, como 500 años de experiencia. Aprovechen. A ver, levanten la mano los que nacieron en el siglo pasado. ¿Ves? El tiempo es relativo. Nosotros también nacimos en el siglo pasado. Esto parece. No había televisión, no había heladera, no había... No, en la vida. Perdón. Perdón. Digo más fuerte. ¿Quién fue la idea de venirse para dar una charla? Muchas gracias. Esto vino cuando yo di una charla en el Castillo de Arte Gordo el año pasado, y cuando supieron que había venido el Liceo de Colón, sin ser de Colón, yo tuve una calidez. Y cuando me preguntaron, profesor, ¿qué actividad se me cubriría para el año que viene? Y yo dije, ¿qué tal no visitar el liceo? Entonces, yo no lo quería hacer yo, solo. Entonces contacté con otros compañeros, Pilar fue la primera que me dijo que ayudó y lo organizamos, y Roger fue una pieza fundamental en hacer esto. Pero lo importante es la respuesta. Esa idea yo la tiré en la mesa, pero lo importante es que todos, no solamente que nos queremos y nos estimamos, sino que siempre nos hemos preocupado por el bienestar de los demás, en las buenas y en las malas, y conversar. Y nos da la oportunidad ahora de conversar así, porque cuando nos reunimos a comer pizza, a tomar una cerveza, no hablamos de todas estas cosas.
hablamos de cosas más de momento, ¿no? O sea que todos en nuestras vidas nos hemos vinculado con otras personas, con otro grupo, en otros lugares. claro. Y entonces, cuando pasan los años y mantenés un grupo que empezó en el Liceo Unido, y después eso lo comentás, esto no es muy común. Entonces nosotros sentimos como que es algo realmente espectacular que ojalá ustedes puedan mantener. Perdurar una amistad en una época de la vida de una persona tan distinta a la que ahora vivimos, porque ser joven y ser adulto cambias 100 veces a lo largo de los años, porque es natural, porque los seres humanos cambian, evolucionan, piensan. Si con esos cambios igual podés mantener una amistad y una solidaridad y un placer de reencontrarse, es algo muy grande. Por eso te deseo transmitirlo, ¿no? Era la reflexión que quería hacer, porque ojalá y lo podamos tener hecho. ¿Yo puedo decir algo? ¿Sí? Digo, a ustedes, ¿no? Pero filmate tú también. Así luego después, claro. Hacete un selfie. Dale. Digo, tal vez ustedes no tengan muy presente, ¿no? Porque yo entiendo que por ahí no participen. Estaría de más que participaran. Yo no vine a este liceo, no nací en esta zona. Mi hija mayor tiene 29 años, hace 29 años que vivo acá en Colón. Es un barrio. He hecho con este liceo muchas actividades. Tengo muchos materiales de una riqueza impresionante del liceo y de gente que ha pasado por el liceo. Pero lo que quiero que les quede claro es lo siguiente. Mi hija de 29 años pasó por este liceo, mi otra hija de 28 también, y mi hijo que va a cumplir 22 también. Ellos tres, medio obligados, van a ver esto, porque realmente es extraordinario. Y cuando yo la escuchaba hablar a Nora, ¿no? Teniendo a mi hijo, que tiene la edad que tiene, que está estudiando químico farmacéutico, ¿no? De las cosas más extraordinarias que he escuchado es que no es solamente profesional alguien que pasa por la Universidad de la República, sino que lo importante es con el cariño y con la dedicación que uno haga lo que hace. Simplemente lo que quería decirles es eso. Esto que yo estoy haciendo de filmarlo no es ni para mí ni para mis hijos. Algún día quedará en el liceo, algún día ojalá alguien que haya pasado por este liceo use estos materiales, porque realmente ellos y ustedes estamos escribiendo la historia. Y bueno, está claro que si uno pretende tener la idea de que es así, este contacto estoy seguro que de algún modo les va a quedar. Y bueno, no sé si querrán hacer uso de la palabra o no, pero está bueno y les agradezco poder haber participado junto a ustedes y junto a ustedes, ¿eh? Y gracias al liceo, por supuesto. Una cosa que yo creo que, hablando de todos, estarán de acuerdo, podemos dejar quizás la dirección de vínculo que hagamos siempre a él, de contacto con la directora o la subdirectora, y si alguno tiene alguna pregunta después de algo, no tiene por qué ser mañana pasado, puede ser dentro de un año o dos, lo que sea, para que puedan acceder a nosotros, que no piensen que desaparecemos. No tarde mucho. Cuando tú me preguntaste cuál había sido la El grupo lo idea, sabe, el grupo lo sabe. Perdón. la idea original es, como explicó Alejandro, que alguien le propuso hacer una actividad en Colón y que él dijo una visita al liceo. De hecho, los que tenemos así unos cuantos años, hemos aprendido que la vida es un relacionamiento entre las personas.
sea tu familia, tus amigos, tu trabajo, que lo vas cambiando. Lo que podés, en el balance final que tú podés hacer a lo largo de una vida, ¿qué es lo que sirve, digamos? No es la plata que tengas en el bolsillo, ni el florero que conseguiste comprar, sino son todas aquellas relaciones que tú pudiste hacer en las distintas oportunidades que te dio la vida. En este momento se nos da a nosotros una oportunidad de brindar algo porque debemos mucho. Yo considero, como se ha dicho acá, que debo muchísimo a la sociedad que me ha dado la oportunidad de desarrollarme, es decir, de poder ser algo, de poder trabajar, de poder tener hijos, familia, amigos. Eso es lo que, en última instancia, en un balance final de cualquier vida te llevas. Eso es lo más importante. Por eso las relaciones que ustedes tengan en esta etapa de su vida van a ver que son para toda la vida o que los van a encaminar a toda la vida. Errores vamos a cometer todos y seguimos cometiendo, y nosotros los viejos todavía más, pero es tratar de ver cómo poder resolver esos errores, lo que te hace aprender. Si son errores de laboral, bueno, de alguna forma se van a resolver, pero a veces hay otros errores que cometemos que son a nivel de las relaciones que tenemos interpersonales con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestra familia. Y bueno, es eso, la vida es eso, ir cambiando, ir tratando de llevarse, de aprender todos los días algo, aunque sobre todo en el relacionamiento. Y es eso lo que acá a mí me animó a venir, más allá de que no sabía qué venía a hacer. Yo dije, bueno, y estos chiquilines, yo tengo nietos de la edad de ustedes, y digo, bueno, se ríen de mí a cada rato, de cualquier cosa que digo, de todo lo demás, y yo digo, ¿y estos chiquilines qué van a pensar de nosotros? Pero, ¿qué es lo que necesitan? Por eso, si a ustedes se les ocurre decir algo, si les sirvió de algo, si no les sirvió, si lo podrán tener en cuenta. Si tienen una inquietud de algo que quieran preguntar, bueno, sí. Ustedes mencionaron esta etapa que estamos atravesando nosotros ahora como que es la etapa donde mayor ganas tenemos de salir adelante y todo, y como una felicidad, tipo de quererse y superarnos. Ustedes ahora tipo que se juntan y todo, como que hacen recordar ese momento donde estaban con esas ganas tremendas de salir y se nota que mantiene como esa chispa de la adolescencia. Y no, la pregunta era que tipo, en ese pasaje tipo, de la adolescencia hasta la etapa que están ustedes ahora, todo ese tramo grande, todos esos años, como que si por momentos se pierde esa chispa o El secreto se pierde, pero lo que ustedes se tienen que proponer siempre en la vida es no dejarse doblegar, por el desgano, por siempre empezar todos los días otra vez. Es decir, en cualquier situación, yo pierdo el trabajo, tengo un problema, bueno, no me tengo que dejar doblegar y tratar de recuperar esa chispa, porque es lo único que te hace vivir. En la medida que uno pierde esas ganas de ser importante para los demás y para uno, porque uno no es importante para uno solo, es importante para los demás. Es tratar de recuperar. Yo sé que las épocas ahora no lo podemos pintar de rosa porque sabemos todos los problemas que podemos tener todos y en distintas edades distintos problemas. Yo, por ejemplo, en algún momento de mi vida, con mis 3 hijos dependientes, que no tenía momento para ninguna chispa, las chispas volaban alrededor mío, es decir, apenas si tenía tiempo para cumplir con mi trabajo y atender a mi familia. La verdad que no podía filosofar ni tener ningún tipo de... Claro, pero esos momentos pasan y lo importante es tratar de recuperar eso de vuelta. Porque la vida es muy complicada, ¿no? No es color de rosa y todos somos buenos y todos no, la vida es muy difícil, tiene sus problemas, pero lo que tenemos que siempre tratar es de pedir de poder continuar y darnos a alguien. Para nosotros
tenemos una deuda pendiente con el liceo, con la zona de Colón, con las instituciones, y eso por supuesto que nos olvidamos todos los días, pero hay que tratar de recuperar eso, que es lo que nos hace felices, porque ¿qué es la felicidad en última instancia? Estar contentos con nosotros mismos, con los que nos rodean, ¿no? Es eso. Y bueno, y eso lo alcanzás en un lugar, como era el gallinero aquel, el otro, no necesitas Los cuchitriles, no es un espacio estándar que tengas que tener, sino que vos a veces sos más feliz en un lugar que no se te ocurriría y sos infeliz en un lugar que tiene todo el confort, todas las cosas que... Hay un tema que nos mata y son los mecanismos de defensa, que tenemos que aprender desde jóvenes a eludir. Van a Freud. Como yo les decía, tienen un problema, proyectar el problema en los demás. Eso no les va a servir. Pensar que los demás tienen algo contra uno no les va a servir. Pensar que uno es maravilloso tampoco les va a servir mucho. Y como en el ejemplo aquel del examen que no sabías si darlo, pero lo das, pero sabés que lo podés perder y al final lo perdés, pero también lo pierde el 60%. Tu problema es reconocer de que tenés que pagar un costo para seguir adelante. El problema fue tuyo que no te preparaste, no es que el examen fue difícil, no es que la culpa la tienen los demás, y lo que es terrible porque es lo que uno más ve a lo largo de la vida con la gente que trabaja, es decir, bueno, al final de cuentas perdimos el 60%, el conformismo, el decir, tan mal no estoy. No. Si entras por ese camino, a los 30 años y por casualidad el trabajo no te fue bien, no era lo que exactamente querías y todo lo demás, entras a esperar la jubilación. Y eso no fue, eso es para la vida, no tiene ningún sentido. Es apropiarse de las decisiones de uno y es apropiarse de, incluso de los malos momentos. No, a todos nos toca, todo es inevitable. Puede pasar en cualquier momento. A mí un día se me cayó un árbol arriba del auto. ¿Qué va a hacer? No le puedo echar la culpa al árbol. Son cosas que pasan, que tenemos que tener en cuenta. Somos una minúscula polvo en el cosmos, no puede pasar cosas. Pero la actitud es fundamental, porque tu pregunta va por el tema de con los años, ¿qué pasa? Y sí, con los años hay que estar siempre positivo, como decía ella. Pero siendo consciente de que hay que aprender de eso, ¿no? De que hay que ser crítico, hay que ser duro, constructivamente, no duro masoquista, constructivamente. Y no tengan tanto temor. Van a sortear las cosas. Y todo lo que está diciendo Nito, todo lo que dijo Nora, y el querer ganar a la vida cada día, luchar, aunque les parezca mentira, en alguna parte de nosotros somos tan jóvenes como ustedes. Porque no te das convencido, te sigue salir adelante, te empuja. Ahí tienes el ejemplo de la licenciada en arte, ¿no? Está a tu derecha. Claro. Después de jubilarse de magisterio, hizo una sí, empecé a estudiar. Nunca hay que pensar que se llegó a un final. El papel de la mujer, que el tener hijos retrasea un poco el tiempo en la parte mejor intelectualmente y físicamente para hacer una carrera o dedicarle a un trabajo que le gusta o hacer artesanía. Se puede, como decía ella muy bien, Pipita, se puede ser feliz y se puede, no importa en qué dediquemos el tiempo, sino hacerlo bien y con gusto. Y las mujeres, ahora no, ahora se hace más compartido el asunto. En eso felicito a las juventudes y a los muchachos que colaboran mucho más que lo que
colaboraban nuestros esposos en mi época, con los niños. Pero es cierto, la mujer lucha mucho con eso, que es placentero, es lindo ser madre, es una experiencia impresionante, pero que ocupa tiempo, dedicación y sigue, sí. Así que cuando ya se independizan un poco es nuestro tiempo para hacer aquella cosa postergada. Y la vida nos lleva adelante, pero lo malo no es crecer, lo malo es envejecer. La gran diferencia. Y nadie más, tenemos un héroe, una heroína, que hicieron preguntas. A ver, tú no tienes una pregunta. Adelante. ¿Cómo se juntan ahora ustedes para divertirse? Antes se juntaban para estudiar. Qué buena pregunta. Sí. Algunos sí, por eso. Sí. Con Miriam, el grupo. Porque ya que decían que vivían más o menos cerca. Nora me hizo amar física en tercer año, que teníamos a un profesor que trabajó en la NASA y no sé cuánto. Hablaba en difícil, entonces hablaba todo en difícil. Un día se presentó y dijo, bueno, escrito, un ejercicio, no me olvido nunca más porque yo le tenía terror a la mesa. Un ejercicio que ocupaba todo el pizarrón. Y dice, bueno, el que lo hace todo es brillante. El que lo hace hasta la mitad, uno de los mejores alumnos, que dicho sea de paso, aplaudo, acá está, Néstor, que logró la mitad del ejercicio. La mitad, pero me olvidé totalmente. No tengo la menor idea de qué estás hablando. ¿Y los otros? Y nosotros que ahí andábamos en el primer renglón. Pero fue como un chiste de él, pero que nos puso a todos en el máximo estrés. Y en la vida van a encontrar mucha gente que es envenenada y que los va a querer sentir chicos porque se sienten ellos más grandes y herirles la autoestima. Nunca los dejen. También van a encontrar otros que tienen experiencia y que hay que aprender de ellos. Exacto. Y hay que escucharlos, porque miren que hacer una cosa un año y tener 30 años de experiencia no es hacer una cosa un año y repetirla 30 veces de la misma manera. Pensando que la tecnología ya no lo admite más. Aunque uno ve oficinas que siguen con tecnología vieja justamente porque hay gente que no cambia. Pero la gente que realmente aprende, que tiene experiencia, que va acumulando conocimiento y todo lo demás, a esa gente hay que pegarse, hay que estar cerca, hay que tratar de respetarla y de apoyarse en ellos en aprender. Después están nosotros. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Quiero agradecer sinceramente a todos y cada uno de ustedes por lo precioso rato que nos dieron, preciosas anécdotas que nos enriquecieron un montón. A la más vieja y a las más jóvenes, creo, ¿verdad, chiquilinas? Sigan así. La verdad que es una cosa hermosa lo que están haciendo y como yo ya me siento parte del grupo, no te excluyas. Muchísimas gracias. A fin de año te damos el carnet. A fin de año vamos a tu casa a festejar. Muchas gracias por... Quiero yo agradecerles a ustedes porque realmente hemos pasado una tarde preciosa. Creo que todos disfrutamos porque no tuvimos una lección académica, tuvimos una lección de vida que para mí fue impresionante y creo que a todos nos llegó, ¿verdad? Se habló en un momento de las redes sociales por ahí, sin duda que yo también me pliego a ellas, pero yo apuesto a eso en la comunicación. Cuando nos miramos a la cara, cuando vemos los gestos, cuando escuchamos los silencios, cuando escuchamos las pausas, vemos las miradas de los demás, creo que esto es lo que nos comunica y yo agradezco hoy especialmente porque cada uno de ustedes nos dedicó este tiempo, se coordinaron, estuvieron acá, dejaron de hacer algunas cosas por estar con nosotros y eso se los agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Muchas gracias.